El silencio en esa sala de tribunal era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Todos los ojos estaban clavados en mí, pero ninguna mirada me dolía tanto como la de mi propio hijo Miguel, que había puesto los ojos en blanco cuando entré por esa puerta. Era como si mi presencia le diera vergüenza, como si fuera una mancha en su perfecta reputación de abogado exitoso. Pero entonces algo cambió. El juez, un hombre distinguido de unos 50 años, levantó la vista de sus documentos y me miró directamente. Su rostro se transformó por completo. La sangre se le fue del semblante y sus ojos se abrieron como platos. Se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Sus labios temblaron mientras susurraba algo que apenas pude escuchar desde mi lugar. ¿Es él? Todo el tribunal se sumió en un silencio sepulcral. Los abogados dejaron de murmurar, los asistentes contuvieron la respiración, y hasta mi hijo Miguel dejó de mostrar esa expresión de fastidio que llevaba toda la mañana. Nadie entendía lo que estaba pasando. Nadie sabía quién era yo realmente hasta ese momento. Pero para entender por qué ese juez reaccionó así, necesito contarles mi historia desde el principio. Mi nombre es Benjamín, tengo 73 años, y durante más de 40 años, todos me conocieron como el jardinero del barrio. Sí, así de simple. El hombre que se levantaba antes del amanecer para regar las plantas, que tenía las manos callosas de tanto trabajar la tierra, que olía a humedad y a flores cuando regresaba a casa cada tarde. Para mis vecinos, para mis hijos, para todo el mundo, yo era solo Benjamín el jardinero. Un hombre sencillo que nunca había pisado una universidad, que hablaba poco y trabajaba mucho. Pero esa imagen que todos tenían de mí no era más que una máscara que había decidido usar durante décadas. Una máscara que estaba a punto de caerse para siempre. Recuerdo perfectamente cómo comenzó todo. Era el año 1982 cuando decidí cambiar mi vida por completo. Mi esposa Elena había muerto en un accidente de tránsito, dejándome solo con 2 niños pequeños, Miguel de apenas 5 años y Lilia de 3. En ese momento, yo era una persona completamente diferente. Tenía un cargo importante, una posición respetada en la sociedad, dinero, influencia. Pero nada de eso importaba cuando veía a mis hijos llorar por su madre cada noche. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Renuncié a todo lo que era, guardé mi verdadera identidad en una caja fuerte, y me convertí en el hombre más simple que pude ser. Porque quería que mis hijos crecieran aprendiendo el valor del trabajo honesto, la humildad, y sobre todo, que no dependieran de títulos o posiciones para ser felices. Durante 40 años fui el padre más dedicado que pude ser. Trabajé de sol a sol en jardines, parques, casas particulares. Ahorré cada centavo para darles educación a Miguel y Lilia. Nunca les compré ropa de marca, pero siempre tuvieron libros. Nunca tuvimos vacaciones lujosas, pero siempre hubo comida en la mesa. Los crié con valores, con principios, enseñándoles que la verdadera riqueza estaba en ser buenas personas. Pero conforme fueron creciendo, algo empezó a cambiar. Miguel se volvió ambicioso, obsesionado con el éxito y el dinero. Lilia se hizo fría, calculadora, siempre comparándose con sus amigas que tenían padres más acomodados. Ambos comenzaron a verme no como el padre que había sacrificado todo por ellos, sino como un obstáculo, como una vergüenza. El momento que más me dolió fue cuando Miguel se graduó de abogado. Yo había trabajado 16 horas diarias durante años para pagar sus estudios, pero cuando llegó su ceremonia de graduación, me pidió que no fuera. Papá, no es nada personal, me dijo evitando mi mirada, pero mis compañeros van a estar ahí con sus padres, y tú, bueno, tú hueles a tierra y no sabes cómo comportarte en esos lugares elegantes. Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas, pero me quedé callado. Después de todo, yo había elegido ese camino. Había decidido ser el jardinero humilde para enseñarles humildad, pero al parecer, el único que había aprendido esa lección era yo. Los años siguientes fueron cada vez más dolorosos. Miguel se casó con Soraya, una mujer ambiciosa que desde el primer día me trató como si fuera invisible. Lilia también encontró un marido acomodado y poco a poco se fue alejando de mí. Las visitas se volvieron esporádicas, las llamadas inexistentes, y cuando coincidíamos en alguna reunión familiar, podía sentir su incomodidad, su prisa por irse. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que llegaría el día en que mis propios hijos me traerían a un tribunal para declararme incapaz mentalmente y quitarme la poca dignidad que me quedaba. La traición comenzó hace 6 meses, cuando cumplí 73 años. No fue una celebración, fue más bien una evaluación fría de mi utilidad. Miguel y Soraya vinieron a visitarme a mi pequeña casa,
esa misma casa que había comprado con tanto esfuerzo cuando ellos eran niños. La casa donde había preparado miles de desayunos, donde había curado sus heridas, donde había llorado en silencio tantas noches después de la muerte de Elena. Papá, necesitamos hablar, dijo Miguel con esa voz de abogado que usaba cuando quería sonar oficial y distante. Soraya se quedó de pie junto a la puerta, como si mi humilde sala la contaminara con su presencia. Sus ojos recorrían cada rincón con desprecio, fijándose en mis muebles viejos, en las plantas que cuidaba con tanto amor, en las fotografías descoloridas de cuando éramos una familia feliz. Estamos preocupados por ti, continuó Miguel, pero en sus ojos no había ni una pizca de preocupación genuina, solo cálculo. Ya no tienes la edad para vivir solo. El otro día la señora Norma nos contó que te vio hablando con las plantas, y eso no es normal, papá. Creo que estás desarrollando síntomas de demencia senil. La mentira salió de sus labios con tanta naturalidad que por un momento dudé de mi propia cordura. Es cierto, les hablo a mis plantas. Siempre lo he hecho. Les cuento cómo estuvo mi día, les digo lo hermosas que están, las aliento a crecer. Pero no porque esté loco, sino porque durante décadas han sido mis únicas compañeras fieles, las únicas que me escuchan sin juzgarme. Hijo, yo estoy perfectamente bien, respondí con calma, aunque por dentro sentía como se me helaba la sangre. Puede que sea viejo, pero mi mente está clara. Sigo trabajando, sigo cuidando de mi casa, sigo pagando mis cuentas sin ayuda de nadie. Soraya se acercó entonces, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Benjamín, nosotros solo queremos lo mejor para usted. Miguel y yo hemos estado viendo algunas residencias geriátricas muy bonitas, con personal especializado, actividades para personas de la tercera edad. Usted podría estar mucho más cómodo, sin preocuparse por nada. No necesito ninguna residencia, respondí con firmeza. Esta es mi casa, aquí viví con Elena, aquí los crié a ustedes. Aquí quiero quedarme hasta que Dios me llame. La máscara de preocupación de Miguel se resquebrajó por un instante, revelando su verdadera intención. Papá, seamos realistas. Esta casa está demasiado grande para ti, y francamente, está en un estado deplorable. Soraya y yo hemos pensado que podríamos ayudarte a venderla, invertir ese dinero en tu cuidado, y de paso, bueno, nosotros podríamos mudarnos aquí. Sabemos cómo mantenerla en mejores condiciones. Ahí estaba la verdad desnuda. No se trataba de mi bienestar, se trataba de mi casa. De los $300,000 que valía esa pequeña propiedad que había pagado centavo por centavo con el sudor de mi frente. Se trataba de despojarme de lo único que me quedaba para quedarse ellos con mi patrimonio. Esta casa no se vende, dije con una voz que no admitía discusión. Y mientras yo esté vivo y en mis cabales, nadie me va a sacar de aquí. Fue entonces cuando vi algo terrible en los ojos de mi hijo. Una frialdad que nunca antes había visto, una determinación que me asustó hasta los huesos. Papá, me dijo lentamente, espero que no tengamos que hacer esto por las malas. Pero si es necesario, tengo contactos en el juzgado. Podemos iniciar un proceso de interdicción. Un juez puede declararte incapaz si tenemos suficientes testimonios de tu deterioro mental. ¿Me estás amenazando, Miguel?, pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Realmente me estás amenazando con quitarme mi casa y encerrarme en un asilo contra mi voluntad? No es una amenaza, papá. Es una realidad. Y no solo soy yo quien piensa así. Lilia también está de acuerdo. Hablamos con ella la semana pasada. La puñalada de Lilia dolió tanto como la de Miguel. Mi niña pequeña, la que solía quedarse dormida en mis brazos mientras le contaba cuentos, también había decidido traicionarme. También había decidido que era un estorbo, un problema que resolver, una propiedad que reclamar. Durante las semanas siguientes, el acoso fue constante y sutil. Miguel comenzó a visitarme más seguido, pero no por cariño paternal. Venía a documentar todo lo que pudiera usar en mi contra. Si me encontraba regando las plantas muy temprano, decía que tenía insomnio y comportamientos erráticos. Si no salía de casa por un día porque estaba cansado, decía que me estaba aislando socialmente. Si compraba más comida de la necesaria, argumentaba que tenía problemas con el manejo del dinero. Soraya se encargó de hablar con los vecinos, sembrando dudas sobre mi estado mental. Le contaba a todo el que quisiera escuchar que me había visto hablando solo, que a veces no recordaba conversaciones que habíamos tenido, que estaba descuidando mi apariencia personal. Mentiras todas, pero dichas con tal convicción que incluso algunos vecinos que me conocían desde hacía décadas comenzaron a mirarme con lástima y preocupación.
La señora Norma, mi vecina de toda la vida, me buscó un día con lágrimas en los ojos. Benjamín, me dijo, ¿es cierto que no estás recordando bien las cosas? Soraya me contó que el otro día te preguntó que habías desayunado y no supiste responderle. Norma, le respondí con dolor, esa mujer nunca me ha preguntado qué desayuno. Apenas me dirige la palabra cuando viene a casa. Todo lo que te está contando son mentiras para justificar lo que quieren hacer conmigo. Pero pude ver en sus ojos que ya tenía dudas sembradas. El veneno de las mentiras había comenzado a hacer efecto, y yo me sentía cada vez más solo, más vulnerable, más indefenso ante la conspiración que mis propios hijos habían tejido contra mí. El golpe final llegó cuando Lilia vino a visitarme con una expresión que intentaba parecer afectuosa pero que no podía ocultar su impaciencia. Papá, me dijo, Miguel me ha contado todo. Yo también creo que necesitas ayuda profesional. No es que no te queramos, es que te queremos tanto que no podemos permitir que te hagas daño por tu necedad. ¿Mi necedad?, repetí, sintiendo cómo se me partía el alma. Es necedad querer conservar mi casa, mi dignidad, mi libertad. Papá, ya no tienes 20 años. Es hora de que aceptes que necesitas cuidado especializado. Miguel y yo hemos tomado una decisión, y esperamos que la entiendas. Vamos a iniciar el proceso legal para que un juez determine si estás en condiciones de seguir viviendo solo. Esa noche lloré como no había llorado desde el funeral de Elena. Me senté en mi vieja mecedora, rodeado de las plantas que había cuidado durante décadas, y me pregunté en qué había fallado como padre. ¿En qué momento los niños que había amado con toda mi alma se habían convertido en estos extraños fríos y calculadores que solo veían en mí una carga que eliminar? Los siguientes meses fueron los más oscuros de toda mi vida. Miguel contrató a un abogado especializado en casos de interdicción, un hombre de aspecto severo llamado Santiago que parecía haber nacido sin corazón. La primera vez que vino a evaluarme, llegó acompañado de una trabajadora social llamada Dayana, una mujer joven que tomaba notas de cada palabra que yo decía, como si fuera un criminal siendo interrogado. Señor Benjamín, me dijo Santiago con una voz fría y profesional, su hijo Miguel está preocupado por su bienestar. Necesitamos hacerle algunas preguntas para evaluar su estado mental y determinar si puede seguir viviendo de forma independiente. No necesito que nadie evalúe mi estado mental, respondí, tratando de mantener la dignidad. Tengo 73 años, no 93. Mi mente está perfectamente clara. Entiendo su molestia, continuó Santiago, pero esto es solo un procedimiento estándar. Por ejemplo, ¿puede decirnos qué día es hoy? La pregunta me ofendió profundamente. Es martes, 23 de marzo. El día está nublado, probablemente va a llover por la tarde, y usted está aquí en mi casa haciendo preguntas que le haría a un niño de 5 años. Dayana escribió algo en su libreta que no pude ver, pero su expresión no era alentadora. ¿Podría mostrarnos cómo maneja sus finanzas?, preguntó. ¿Paga sus cuentas a tiempo? ¿Lleva algún registro de sus gastos? Les mostré mi vieja caja de zapatos donde guardaba todos mis recibos organizados por mes, mis facturas pagadas, mi pequeña libreta donde anotaba cada gasto desde hacía décadas. Pero en lugar de impresionarse por mi organización, Santiago murmuró algo sobre métodos obsoletos y falta de adaptación a la tecnología moderna. Señor Benjamín, intervino Dayana, ¿tiene usted algún familiar o amigo que pueda corroborar que se encuentra bien? Esa pregunta me dolió más que todas las anteriores, porque la respuesta era desgarradora, no tenía a nadie. Mis únicos familiares eran Miguel y Lilia, precisamente quienes me estaban traicionando. Los vecinos, influenciados por las mentiras de Soraya, ya me miraban con desconfianza. Los pocos compañeros de trabajo que tenía eran personas mayores como yo, sin peso legal para defender mi causa. Su silencio significa que no tiene nadie, insistió Santiago, como si mi soledad fuera una prueba más de mi incapacidad. Mi silencio significa que las personas en las que más confiaba en este mundo son las mismas que me están traicionando, respondí con una amargura que no pude ocultar. Durante las semanas siguientes, Miguel intensificó su campaña de desprestigio. Comenzó a llevarse cosas de mi casa sin mi permiso, argumentando que papá ya no las necesita o que están en mal estado. Se llevó mi radio viejo, algunas herramientas de jardinería que según él eran peligrosas para un hombre mayor, y hasta algunas fotografías familiares que decía querer restaurar. Soraya se volvió aún más cruel. En una ocasión llegó con una doctora llamada Fabiola, presentándola como una especialista en geriatría que quiere conocerte. La doctora me hizo preguntas capciosas, tratando de confundirme o hacerme decir algo que pudiera interpretar como signo de deterioro mental.
¿Recuerda usted el nombre del presidente actual?, me preguntó. Por supuesto que lo recuerdo, respondí. Pero me resulta curioso que me haga esa pregunta cuando su amiga Soraya acaba de decirme que usted es una doctora, y yo veo claramente que no lleva ninguna identificación médica, ningún estetoscopio, ninguna credencial que lo confirme. La mujer se puso nerviosa y Soraya se apresuró a sacarla de mi casa, pero yo había notado algo importante: no era una doctora real. Era otra parte de la farsa que estaban montando para hacerme parecer paranoico o delirante. La traición más dolorosa llegó cuando Lilia trajo a sus hijos, mis nietos de 8 y 10 años, para que se despidieran del abuelo antes de que se vaya a vivir a un lugar más cómodo. Los niños no entendían lo que estaba pasando, pero pude ver la tristeza en sus ojos cuando su madre les dijo que el abuelo está un poco enfermo de la cabeza y necesita doctores especiales. Abuelo, me preguntó mi nieto menor, ¿es cierto que te vas a ir lejos? No, mi niño, le respondí, abrazándolo fuerte. El abuelo no está enfermo y no se va a ir a ningún lado. Esta es mi casa y aquí me voy a quedar. Pero Lilia me apartó bruscamente del niño. Papá, no les hagas promesas que no vas a poder cumplir. Los estás confundiendo. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi jardín y miré las estrellas como solía hacer con Elena cuando éramos jóvenes. Le hablé en voz alta, sabiendo que Miguel y Soraya podían estar escuchando y usar eso como otra prueba de mi locura. Elena, susurré, no sé qué hice mal con nuestros hijos. Los amé tanto, sacrifiqué tanto por ellos, y ahora me tratan como si fuera su enemigo. No sé si tendré fuerzas para seguir luchando contra esto. Pero entonces recordé algo que ella solía decirme cuando estaba desanimado: Benjamín, la verdad siempre sale a la luz. Puede tardar, puede doler el camino, pero siempre sale a la luz. Al día siguiente, Miguel llegó con documentos oficiales. Papá, me dijo, ya sin fingir cariño alguno, la audiencia está programada para el próximo lunes. Te recomiendo que consigas un abogado, aunque honestamente, con todas las pruebas que tenemos de tu deterioro mental, va a ser difícil que cualquier juez falle a tu favor. ¿Qué pruebas?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Los testimonios de los vecinos sobre tu comportamiento errático, el informe de la doctora Fabiola sobre tu estado mental, las evidencias de que no puedes manejar adecuadamente tu casa y tus finanzas, y por supuesto, nuestro testimonio como tus hijos que estamos genuinamente preocupados por tu bienestar. Mentiras. Todo eran mentiras construidas cuidadosamente para destruir mi credibilidad y justificar su codicia. Pero lo que más me dolía no era su traición, sino darme cuenta de que habían planificado todo esto durante meses, tal vez años. Cada visita, cada pregunta, cada gesto de falsa preocupación había sido parte de una estrategia para despojarme de todo lo que tenía. Hay algo más, continuó Miguel con una sonrisa que helaba la sangre. Si el juez determina que eres incapaz, Soraya y yo seremos nombrados como tus tutores legales. Eso significa que nosotros tomaremos todas las decisiones sobre tu vida, dónde vives, cómo gastas tu dinero, qué tratamiento médico recibes. Todo. También hemos encontrado el asilo perfecto para ti, agregó Soraya con esa voz melosa que tanto detestaba. Se llama Atardecer Dorado, está a 2 horas de aquí, tienen un programa muy bueno para personas con demencia. Por supuesto, es un poco costoso, unos $4,000 al mes, pero afortunadamente, con la venta de tu casa y tus pocos ahorros, podrás pagarlo por varios años. $4,000 al mes. Casi $50,000 al año que saldrían de la venta de mi casa y mis ahorros, mientras ellos se quedaban viviendo cómodamente en lo que había sido mi hogar durante décadas. Era un robo perfecto, disfrazado de compasión filial y avalado por un juez que no sabía nada de mi verdadera historia. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa como si fuera la última vez que la vería, tocando cada mueble, cada fotografía, cada recuerdo de una vida entera. En mi dormitorio, guardado en el fondo del armario, estaba la caja fuerte pequeña donde había guardado mi verdadero pasado durante más de 40 años. La saqué con manos temblorosas y marqué la combinación que nunca había olvidado, la fecha de nacimiento de Elena. Adentro estaban todos los documentos que probaban quién había sido realmente antes de convertirme en Benjamín el jardinero. Documentos que, si los revelaba, cambiarían todo. Pero también documentos que destruirían la imagen que quería dejar a mis hijos sobre el valor del trabajo honesto y la humildad. Por primera vez en 40 años, me pregunté si había tomado la decisión correcta al ocultar mi verdadera identidad. Si había valido la pena sacrificar todo por unos hijos que ahora me despreciaban. Si no había llegado el momento de mostrarle al mundo, y especialmente a Miguel y Soraya, quién era realmente Benjamín antes de dedicar su vida a ser el mejor padre posible.
El lunes llegó como una condena a muerte. Me desperté antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque el peso de lo que estaba por suceder no me dejaba dormir. Me afeité con cuidado, me puse mi único traje bueno, el mismo que había usado para el funeral de Elena y para las graduaciones de mis hijos. Era un traje viejo, de corte sencillo, pero limpio y digno. Si iba a ser humillado públicamente, al menos lo sería con dignidad. Miguel pasó a recogerme a las 8 de la mañana. No vino solo, Soraya lo acompañaba, vestida como si fuera a una reunión de negocios importante. Para ella, supongo que lo era. También estaba Santiago, el abogado, revisando papeles en el asiento trasero con la concentración de un depredador preparándose para devorar a su presa. «Buenos días, papá», me dijo Miguel con una formalidad que dolía más que cualquier insulto. «¿Estás listo?» «¿Listo para qué?», respondí. ¿Para que mis propios hijos me declaren loco frente a un juez? No, Miguel, nunca voy a estar listo para eso. Soraya me miró por el espejo retrovisor con esa sonrisa fría que había perfeccionado. Benjamín, usted mismo se va a dar cuenta de que esto es lo mejor. En el asilo va a estar mucho más cómodo, sin preocupaciones, sin responsabilidades. Va a poder descansar después de tantos años trabajando. Yo no quiero descansar, repliqué con firmeza. Quiero vivir en mi casa, cuidar mis plantas, mantener mi dignidad. Pero supongo que eso no es importante para ustedes. Durante el trayecto al juzgado, Santiago me explicó el procedimiento con una frialdad que me helaba los huesos. Señor Benjamín, el juez va a escuchar los testimonios de sus hijos, va a revisar los informes médicos y psicológicos, y va a tomar una decisión basada en lo que considere mejor para su bienestar. Mi recomendación es que no se resista al proceso. Esto va a ser más fácil para todos si usted acepta que necesita ayuda. Su recomendación, le dije mirándolo directamente a los ojos, puede guardársela. Yo no pedí su ayuda, y ciertamente no voy a aceptar su consejo sobre lo que es mejor para mí. Al llegar al juzgado, me sorprendió ver cuánta gente había venido. Reconocí a algunos vecinos que Miguel y Soraya habían convencido para que testificaran sobre mi supuesto deterioro mental. Estaba Norma, mi vecina de toda la vida, evitando mi mirada con lágrimas en los ojos. Estaba Uriel, el dueño de la ferretería donde siempre compraba mis herramientas, luciendo incómodo con su traje prestado. Y por supuesto, estaba Lilia con su esposo, sentados en primera fila como si esto fuera un espectáculo. La sala del tribunal era imponente, con techos altos y paneles de madera oscura que hacían que cada voz resonara como un eco. Cuando entramos, todos los presentes se pusieron de pie, pero yo sentí que me miraban como a un animal en el zoológico, con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Y entonces lo vi. El juez. Un hombre de aproximadamente 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, anteojos de marco dorado, porte distinguido. Algo en él me resultaba familiar, pero no podía ubicar exactamente qué. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, vi un destello de reconocimiento en sus ojos que desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. La audiencia para determinar la capacidad mental del señor Benjamín Herrera está ahora en sesión, anunció el secretario. Preside el honorable juez Moisés Ramírez. Moisés. Ese nombre resonó en mi mente como un campanillazo, pero aún no podía conectar los puntos. El juez se acomodó en su silla, abrió el expediente, y comenzó a leer los cargos con una voz profesional y distante. Se alega que el señor Benjamín Herrera, de 73 años de edad, presenta signos de deterioro mental que lo incapacitan para tomar decisiones sobre su bienestar, su patrimonio y su lugar de residencia. Los peticionarios, sus hijos Miguel Herrera y Lilia Santos, solicitan que se le declare en estado de interdicción y se les nombre como sus tutores legales. Cada palabra era como una puñalada. Escuchar a un extraño leer en voz alta la acusación de que no era capaz de cuidar de mí mismo, después de haber cuidado de mis hijos durante décadas, después de haber trabajado hasta la edad de 70 años, después de haber mantenido mi casa y mis responsabilidades sin ayuda de nadie, era más humillante de lo que había imaginado. Santiago se levantó para presentar el caso. Con una elocuencia que podría haber sido admirable en otras circunstancias, comenzó a tejer una historia de un anciano que había perdido la razón, que vivía en condiciones deplorables, que representaba un peligro para sí mismo y para otros. Su señoría, decía Santiago con una convicción que casi me hizo dudar de mi propia cordura, tenemos testimonios de vecinos que han observado comportamientos erráticos en el señor Herrera. Lo han visto hablando solo, caminando por su jardín a altas horas de la madrugada, mostrando signos claros de confusión y desorientación. También tenemos el informe de la doctora Fabiola Méndez, continuó,
mostrando un documento que yo sabía que era falso, quien después de evaluar al señor Herrera, determinó que presenta síntomas compatibles con demencia senil en etapa temprana. Quise gritar que esa mujer no era doctora, que todo era una farsa, pero mi abogado de oficio, un joven llamado Elías que parecía más nervioso que yo, me susurró que esperara mi turno para hablar. Uno por uno, los testigos fueron llamados al estrado. Norma testificó con lágrimas en los ojos sobre conversaciones que supuestamente había tenido conmigo y que yo no recordaba. Mintió, por supuesto, pero lo hizo con tal dolor genuino que cualquiera habría creído que realmente estaba preocupada por mi bienestar. Uriel declaró que en los últimos meses había notado que yo compraba las mismas herramientas repetidamente, como si no recordara haberlas comprado antes. Otra mentira, pero presentada con la sinceridad de un hombre simple que creía estar haciendo lo correcto. Cuando llegó el turno de Miguel, su testimonio fue una obra maestra de manipulación emocional. Habló del padre amoroso que había sido en el pasado, de cómo le dolía verme deteriorarme día a día, de las noches que él y Soraya pasaban despiertos preocupándose por mi seguridad. Su señoría, dijo Miguel con voz quebrada que habría engañado a cualquiera que no lo conociera tan bien como yo, mi padre fue mi héroe durante toda mi infancia. Me enseñó valores, me dio educación, sacrificó todo por mí y por mi hermana. Por eso me duele tanto tener que estar aquí hoy, pero no puedo permitir que el orgullo me impida hacer lo que es mejor para él. ¿Podría darnos ejemplos específicos del deterioro que ha observado?, preguntó el juez Moisés, y por primera vez noté algo extraño en su voz, como si las palabras le costaran trabajo. Sí, su señoría. La semana pasada fui a visitarlo y lo encontré regando las plantas a las 3 de la madrugada. Cuando le pregunté por qué lo hacía a esa hora, me dijo que las plantas le habían pedido agua. También he notado que olvida conversaciones que hemos tenido, repite las mismas historias una y otra vez, y a veces no reconoce a personas que conoce desde hace años. Cada mentira salía de su boca con tanta naturalidad que por un momento yo mismo dudé de mi memoria. ¿Realmente había regado las plantas a las 3 de la madrugada? ¿Realmente había olvidado conversaciones? Pero entonces recordé la verdad, nunca había hecho nada de eso. Miguel estaba construyendo una realidad alternativa, y todos en esa sala parecían creerle. Soraya también testificó, presentándose como la nuera devota que había intentado ayudarme durante años. Habló de mi supuesta agresividad, de cómo me negaba a aceptar ayuda médica, de mi obsesión enfermiza con mantener la casa exactamente como estaba cuando Elena vivía. Es como si viviera en el pasado, declaró con lágrimas falsas que brillaban perfectamente bajo las luces del tribunal. Se niega a aceptar que ella ya no está, y eso nos preocupa mucho porque creemos que esa negación está afectando su capacidad de juicio. Cuando finalmente llegó mi turno de hablar, me levanté con toda la dignidad que pude reunir. El juez Moisés me miró directamente, y por un segundo, vi algo en sus ojos que no pude interpretar. ¿Compasión? ¿Reconocimiento? ¿Dolor? Señor Herrera, me dijo con una voz que parecía llevar el peso del mundo, ¿tiene algo que decir en su defensa? Sí, su señoría, respondí, y mi voz resonó en la sala con más fuerza de la que había esperado. Tengo muchas cosas que decir, pero principalmente esto, todo lo que han dicho aquí es mentira. Todo lo que han dicho aquí es mentira, repetí, mirando directamente a Miguel y Soraya. Yo no estoy loco, no estoy enfermo, y ciertamente no necesito que nadie tome decisiones por mí. Lo único que está pasando aquí es que mis hijos quieren quedarse con mi casa y mis ahorros, y han decidido que la manera más fácil de hacerlo es declararme incapaz. Un murmullo se extendió por la sala. Vi cómo Miguel y Soraya intercambiaban miradas nerviosas, pero Santiago se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría. El señor Herrera está mostrando exactamente el tipo de pensamiento paranoico que caracteriza su condición. Paranoico, repetí con amargura. ¿Es paranoico darse cuenta de que tu propio hijo ha estado mintiendo sobre ti durante meses? ¿Es paranoico notar que esa supuesta doctora que trajeron a mi casa no tenía ninguna credencial médica? ¿Es paranoico entender que $4,000 al mes por un asilo van a consumir exactamente el dinero que obtendrían vendiendo mi casa? Su señoría, intervino Santiago, como puede ver, el señor Herrera está construyendo una narrativa de conspiración que confirma nuestras preocupaciones sobre su estado mental. Pero el juez Moisés levantó la mano pidiendo silencio. Déjelo continuar, dijo, y había algo en su voz que hizo que toda la sala se quedara callada. Señor Herrera, ¿puede contarnos cómo es un día normal en su vida? Por supuesto, su señoría. Me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana. Primero reviso mis plantas,
porque algunas necesitan agua temprano antes de que salga el sol. Preparo mi desayuno, siempre lo mismo, café negro, 2 huevos revueltos y una tostada. Leo el periódico completo, incluyendo la sección económica y los obituarios. A las 7 salgo a trabajar. ¿Aún trabaja?, preguntó el juez, y noté sorpresa genuina en su voz. Sí, su señoría. 3 días a la semana cuido los jardines de 5 casas en el barrio residencial. Los martes y jueves trabajo en el parque municipal podando árboles y manteniendo las áreas verdes. Los dueños de las casas están muy satisfechos con mi trabajo. Puedo darle sus números de teléfono si quiere verificarlo. Vi cómo Santiago tomaba notas furiosamente. Probablemente no había esperado que yo tuviera una rutina tan estructurada y productiva. Maneja sus propias finanzas, continuó el juez. Completamente. Tengo una cuenta de ahorros en el Banco Nacional con $43,000 que he ahorrado durante 40 años de trabajo. Pago todas mis cuentas el primer lunes de cada mes: electricidad, agua, teléfono, impuestos prediales. Nunca he tenido un cheque rebotado, nunca he pagado tarde, nunca he necesitado ayuda de nadie para manejar mi dinero. ¿Y su salud física?, preguntó el juez, mirando hacia los documentos médicos falsos que Santiago había presentado. Su señoría, el último médico que me examinó fue el doctor Ramón Vázquez el año pasado para mi chequeo anual. Mi presión arterial es normal, mi corazón está fuerte, no tomo ningún medicamento excepto vitaminas. Si necesita verificar esto, el doctor Vázquez puede confirmárselo. Es el mismo médico que me ha atendido durante los últimos 20 años. Pude ver cómo Santiago susurraba algo urgentemente a Miguel. Obviamente no habían investigado mi historial médico real, confiando en que sus testigos falsos serían suficientes. Señor Herrera, continuó el juez Moisés, y ahora su voz tenía un tono diferente, más personal, ¿puede explicarnos por qué cree que sus hijos están haciendo esto? Esa pregunta me dolió más que todas las mentiras que había escuchado. Su señoría, durante 40 años me sacrifiqué por mis hijos. Trabajé desde el amanecer hasta el anochecer para darles educación. Nunca tomé vacaciones, nunca me compré ropa nueva, nunca gasté un centavo en mí mismo que no fuera absolutamente necesario. Todo era para ellos, para su futuro, para que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Pero conforme fueron creciendo, se avergonzaron de mí. Miguel se convirtió en abogado y de repente su padre jardinero ya no era digno de sus círculos sociales. Lilia se casó con un hombre de dinero y decidió que era mejor fingir que su padre no existía. Y ahora que soy viejo, que ya no soy útil para ellos, quieren deshacerse de mí y quedarse con lo poco que he logrado ahorrar. Eso no es cierto, gritó Miguel levantándose de su asiento. Papá, nosotros te queremos, solo estamos preocupados por ti. ¿Me quieren?, respondí, y toda la amargura acumulada durante meses salió en mi voz. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin querer algo de mí, Miguel? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en una reunión familiar sin que Soraya pusiera excusas para evitarlo? Miguel se quedó callado, porque ambos sabíamos la respuesta: nunca. Su señoría, continué, dirigiéndome directamente al juez, yo no soy perfecto, pero tengo 73 años de vida honesta a mis espaldas. He pagado mis impuestos, he respetado las leyes, he sido un buen ciudadano y un padre dedicado. No merezco que mis propios hijos me traigan a un tribunal para robarme mi dignidad y mi patrimonio. El juez Moisés se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Sus ojos no se apartaban de mí, y pude ver que estaba luchando con algo internamente. Finalmente habló: ¿hay algo más que quiera agregar a su testimonio, señor Herrera? Estuve tentado a mencionar la caja fuerte, los documentos que guardaba en mi casa, la verdad sobre quién había sido antes de convertirme en jardinero. Pero algo me detuvo. Tal vez era el orgullo, tal vez era la esperanza de que mi palabra como hombre honesto fuera suficiente, tal vez era la resistencia a usar mi pasado como una muleta cuando debería ser juzgado por quien era ahora. Solo esto, su señoría, dije finalmente. He vivido 73 años tomando mis propias decisiones. Algunas fueron buenas, otras no tanto, pero fueron mías. Si hoy ustedes me quitan ese derecho, no solo estarán destruyendo a un hombre, estarán destruyendo todo lo que significa ser libre en este país. Cuando regresé a mi asiento, pude sentir los ojos de toda la sala clavados en mí. Algunos con lástima, otros con respeto, pero la mayoría con la confusión de no saber qué creer. Las mentiras de Miguel y Soraya habían sido convincentes, pero mi testimonio había plantado dudas. Fue entonces cuando el juez Moisés hizo algo inesperado.
Voy a tomar un receso de 30 minutos antes de deliberar, anunció. Quiero revisar toda la evidencia cuidadosamente antes de tomar una decisión. Mientras la sala se vaciaba parcialmente, yo me quedé sentado, sintiendo el peso de los años y la traición. Elías, mi abogado de oficio, se acercó nerviosamente. Señor Herrera, creo que su testimonio fue muy bueno, pero tengo que ser honesto con usted. Los testimonios en su contra son muy fuertes, y el hecho de que sus propios hijos estén pidiendo la interdicción pesa mucho en estos casos. Lo sé, respondí, pero al menos dije la verdad. Sea cual sea la decisión del juez, al menos yo sé que dije la verdad. Durante el receso, Miguel y Soraya se acercaron a mí una última vez. Papá, me dijo Miguel con una voz que intentaba sonar conciliadora, aún estás a tiempo de aceptar esto voluntariamente. Si cooperas, podemos asegurarnos de que vayas a un buen lugar, que tengas todo lo que necesitas. Lo que necesito, le respondí, es que mis hijos me respeten y me amen. Pero eso, por lo visto, no está en venta. Soraya se inclinó hacia mí con esa sonrisa que tanto detestaba. Benjamín, usted sabe que esto va a terminar de una sola manera. ¿Por qué no se ahorra la humillación? Porque, le dije mirándola directamente los ojos, prefiero ser humillado diciendo la verdad que vivir cómodamente en una mentira. Cuando el juez regresó, su expresión era indescifrable. Se sentó lentamente, abrió el expediente una vez más, y nos miró a todos en silencio. El peso de ese silencio era aplastante. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó, y su voz resonó en la sala completamente silenciosa. Este es un caso particularmente difícil porque involucra no solo cuestiones legales, sino profundos lazos familiares que parecen haberse fracturado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Este era el momento. En unos segundos sabría si el resto de mi vida me pertenecía o si se la entregarían a las personas que más me habían traicionado. Sin embargo, continuó el juez Moisés, y esa palabra hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Antes de tomar mi decisión final, necesito aclarar algo que me ha estado molestando durante toda esta audiencia. Se quitó los anteojos, los limpió lentamente, y me miró con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver directamente a mi alma. Señor Herrera, ¿ha estado usted alguna vez en esta sala de tribunal antes de hoy? La pregunta me tomó completamente desprevenido. No, su señoría. Esta es la primera vez que estoy en un juzgado. ¿Está seguro?, insistió, y ahora había algo en su voz que hizo que toda la sala contuviera la respiración. Nunca ha estado en ningún tribunal, en ningún juzgado, en ningún lugar relacionado con el sistema judicial. Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Por qué me hacía esas preguntas? ¿Qué relevancia tenían para el caso? Pero entonces, mirando más detenidamente su rostro, algo comenzó a encajar en mi memoria. Los ojos, la forma de hablar, algo familiar que no había podido identificar antes. Su señoría, respondí lentamente, no entiendo la relevancia de esa pregunta para mi caso. El juez Moisés se levantó de su silla, algo completamente inusual en medio de una audiencia. La relevancia, dijo con una voz que ahora temblaba ligeramente, es que yo creo que si nos hemos visto antes. Hace muchos años. Hace mucho, mucho tiempo. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Miguel y Soraya se miraron confundidos, Santiago parecía nervioso por el rumbo inesperado que estaba tomando la audiencia, y yo sentí como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. «¿Me permite hacerle una pregunta muy específica, señor Herrera?», continuó el juez. ¿Recuerda usted a un joven estudiante de Derecho llamado Moisés Ramírez que trabajó como pasante en la Corte Suprema entre 1979 y 1981? El mundo se detuvo. Completamente. Las palabras del juez resonaron en mi cabeza como campanadas de una iglesia lejana. Moisés Ramírez. Pasante. Corte Suprema. 1979 a 1981. Y entonces todo volvió a mí como una avalancha de recuerdos que había mantenido enterrados durante más de 40 años. El joven Moisés, apenas 24 años, lleno de sueños y ambiciones, trabajando en mi oficina cuando yo era. Dios mío, susurré, y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Moisés. Pequeño Moisés. El juez cerró los ojos por un momento, como si esas palabras le hubieran causado dolor físico. Magistrado Benjamín Herrera, dijo, y su voz se quebró al pronunciar mi antiguo título. Presidente de la Corte Suprema de Justicia. El hombre más respetado del Poder Judicial de este país.
Mi mentor. Mi héroe. La sala explotó en murmullos y exclamaciones. Miguel se puso de pie de un salto, completamente pálido. ¿Qué está pasando aquí?, gritó. ¿De qué están hablando? Pero yo no podía apartar mis ojos del rostro de Moisés. El joven brillante que había trabajado bajo mi supervisión, que había aprendido tanto, que había llorado el día que renuncié a mi cargo para cuidar de mis hijos pequeños. Señor. Magistrado Herrera, dijo Moisés, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. ¿Por qué? ¿Por qué renunció a todo? ¿Por qué desapareció? Durante años pensé que algo terrible le había pasado. Busqué por todas partes, pregunté a todos sus contactos, pero era como si se hubiera desvanecido del mundo. Las lágrimas también comenzaron a brotar de mis ojos. Porque mis hijos eran pequeños, Moisés. Elena había muerto, y ellos me necesitaban. No podía ser magistrado y padre al mismo tiempo. No de la manera que ellos merecían. Pero usted era brillante, continuó Moisés, su voz temblando de emoción. Usted revolucionó el sistema judicial. Sus sentencias eran estudiadas en universidades de todo el continente. Usted era la esperanza de que la justicia realmente existía en este país. Y tú, le dije, recordando al joven idealista que había sido mi protegido, tú eras el más brillante de todos mis pasantes. Siempre supe que llegarías lejos. Siempre supe que serías un gran juez. Miguel había perdido completamente el color de su rostro. Esperen, tartamudeó. Esto tiene que ser un error. Mi padre es jardinero. Siempre ha sido jardinero. Nunca estudió derecho, nunca fue magistrado. Esto es imposible. Soraya estaba igualmente shock. Benjamín, ¿qué está pasando? ¿De qué están hablando estos hombres? El juez Moisés me miró con una expresión que mezclaba dolor, admiración e incredulidad. Magistrado, ¿es cierto que durante 40 años ha estado trabajando como jardinero? ¿Qué ocultó su identidad incluso de sus propios hijos? Es cierto, respondí, y mi voz apenas era un susurro. Quería que Miguel y Lilia aprendieran el valor del trabajo honesto, la humildad, que no dependieran de títulos o posiciones para sentirse superiores a otros. Quería que fueran buenas personas antes que personas exitosas. Y renunció a una carrera brillante, a una fortuna, a reconocimiento mundial, solo para ser un mejor padre, preguntó Moisés, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Sí, respondí. Y lo haría 1000 veces más. Aunque ahora veo que tal vez no funcionó como esperaba. Miguel se desplomó en su silla como si le hubieran dado un golpe físico. No puede ser, murmuraba una y otra vez. No puede ser cierto. Mi padre no puede ser, él no puede ser. Un magistrado de la Corte Suprema, completó Moisés. Señor Miguel, su padre no solo fue magistrado. Fue el presidente de la Corte Suprema más joven en la historia del país. Fue el autor de las reformas judiciales más importantes del siglo pasado. Fue el hombre que todos respetábamos, que todos admirábamos, que todos queríamos ser. Soraya parecía estar en shock. Pero si él tenía dinero, posición, poder, ¿por qué vivía como un hombre pobre? Porque, intervine, mirándola directamente, él eligió el amor por sus hijos por encima de todo lo demás. Algo que ustedes, aparentemente, no pueden entender. Santiago, el abogado, estaba revisando furiosamente sus papeles como si buscara alguna manera de salvar su caso que se desmoronaba ante sus ojos. Su señoría, dijo finalmente, esto no cambia el hecho de que el señor Herrera presenta signos de deterioro mental. Basta, rugió el juez Moisés con una autoridad que hizo temblar las paredes de la sala. No se atreva a sugerir que el hombre más brillante que he conocido en mi vida tiene deterioro mental. El magistrado Herrera tenía una memoria prodigiosa, una capacidad de análisis superior a cualquier jurista de su generación, y una integridad moral que era legendaria. Se dirigió entonces a Miguel con una furia contenida que daba miedo. ¿Sabe usted, señor Miguel, qué tipo de hombre es su padre? ¿Tiene la más mínima idea de a quien han estado tratando de declarar incapaz? Miguel no pudo responder. Las palabras se habían atorado en su garganta. Su padre, continuó Moisés, rechazó sobornos que habrían hecho rico a cualquier hombre. Rechazó ofertas de multinacionales que querían comprar sus decisiones. Trabajó 18 horas diarias durante años para limpiar la corrupción del sistema judicial. Y cuando tuvo que elegir entre su carrera y sus hijos, eligió a sus hijos sin dudarlo ni un segundo. La sala estaba en completo silencio.
Incluso los murmullos habían cesado. Y ustedes, dijo Moisés mirando a Miguel y Soraya con desprecio, ustedes han traído a este tribunal al hombre más íntegro que he conocido, acusándolo de incapacidad mental para robarle su casa. ¿Tienen la más mínima idea de la magnitud de su falta de respeto? Pero nosotros no sabíamos, comenzó a decir Miguel. Exacto, lo interrumpió Moisés. Ustedes no sabían nada de su padre. No se molestaron en conocerlo realmente. Solo vieron lo que querían ver, un anciano que les estorbaba para conseguir una herencia. Fue entonces cuando tomé la decisión que había estado evitando durante 40 años. Era hora de mostrar quién había sido realmente, no para rehabilitar mi imagen, sino para que mis hijos entendieran la magnitud de lo que habían hecho. Su señoría, dije levantándome lentamente de mi asiento, con su permiso, me gustaría agregar algo más a mi testimonio. El juez Moisés asintió, todavía visiblemente emocionado por el reencuentro y la revelación. Por supuesto, magistrado. La palabra es suya. Me dirigí al centro de la sala, mirando directamente a Miguel y Lilia, que habían llegado corriendo al escuchar la conmoción desde el pasillo. Hijos míos, comencé, y mi voz resonó con la autoridad que había desarrollado durante años dirigiéndome a salas llenas de abogados y magistrados. Durante 40 años he guardado un secreto que creí que los protegería. Hoy veo que quizás me equivoqué. Papá, susurró Lilia, sus ojos llenos de lágrimas y confusión, ¿es cierto lo que está diciendo este juez? Es cierto, respondí. Antes de convertirme en el jardinero que ustedes conocen, fui el magistrado Benjamín Herrera, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tenía un salario de $150,000 anuales, una casa de $2 millones en el distrito más exclusivo de la ciudad, 3 automóviles de lujo, y cuentas bancarias que podrían haber garantizado que ustedes nunca trabajaran un día en sus vidas. Miguel parecía estar viviendo una pesadilla. Pero si tenías todo eso, ¿por qué? Porque cuando su madre murió, continué, ustedes eran 2 niños pequeños traumatizados que necesitaban a su padre. No necesitaban al magistrado Herrera, necesitaban a papá. Y ser magistrado significaba trabajar hasta altas horas, viajar constantemente, vivir bajo presión constante, recibir amenazas de muerte por mis decisiones. No era vida para criar a 2 huérfanos. Entonces renuncié a todo. Vendí la mansión, vendí los autos, cerré las cuentas bancarias, y con ese dinero compré inversiones a largo plazo que ustedes nunca supieron que existían. Me convertí en Benjamín el jardinero porque quería que crecieran aprendiendo que el valor de una persona no se mide por su posición social o su cuenta bancaria. Soraya había perdido completamente la compostura. ¿Inversiones? ¿Qué inversiones? Durante 40 años, Soraya, le respondí con una sonrisa amarga, he estado reinvirtiendo el dinero de la venta de mis propiedades. Acciones, bonos, fondos de inversión, bienes raíces comerciales. Mientras ustedes creían que era un pobre jardinero con $43,000 en ahorros, en realidad tengo un patrimonio de aproximadamente $8 millones. El silencio que siguió a esa revelación fue tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler. Miguel abrió la boca pero no salió ningún sonido. Lilia se llevó las manos a la cara. Soraya se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. 8 millones, tartamudeó Miguel finalmente. 8.400.000, para ser exactos, confirmé. Manejados por el bufete de inversiones Morrison y Associates bajo el nombre de Benjamin H. Investments. Pueden verificarlo cuando gusten. El juez Moisés negó con la cabeza, una mezcla de admiración y tristeza en su rostro. Magistrado, usted siempre fue el hombre más previsor que conocí. Incluso renunciando a todo, siguió siendo estratégico. Tenía que serlo, Moisés. Sabía que algún día estos niños crecerían y necesitarían ese dinero para sus estudios, para sus casas, para sus familias. Pero quería asegurarme de que cuando llegara ese momento, fueran personas que merecieran esa herencia. Personas humildes, trabajadoras, compasivas. Miré directamente a Miguel, y el dolor en mi voz era imposible de ocultar. Pero en lugar de eso, crié a 2 personas que se avergonzaban de su padre jardinero, que preferían mentir sobre mi estado mental antes que aceptar que tenían un padre que trabajaba con las manos. Papá, nosotros no sabíamos, comenzó Lilia, pero la interrumpí. ¿No sabían que, hija? ¿No sabían que era íntegro? ¿No sabían que los amaba? ¿No sabían que había sacrificado todo por ustedes? Porque esas cosas las podrían haber sabido sin conocer mi pasado como magistrado.
Esas cosas las habría esperado que las vieran en el hombre que fui para ustedes durante 40 años. Santiago, el abogado, intentó una última jugada desesperada. Su señoría, independientemente del pasado del señor Herrera, los testimonios sobre su estado mental actual siguen siendo válidos. Los testimonios, rugió el juez Moisés. ¿Se refiere a los testimonios falsos sobre una supuesta doctora que nunca examinó realmente al magistrado Herrera? ¿O a los testimonios de vecinos que fueron manipulados con mentiras? O tal vez se refiere al testimonio de unos hijos que claramente no conocían ni respetaban a su propio padre. Se levantó de su silla con una autoridad que llenó toda la sala. Santiago Morales, usted ha presentado ante mi tribunal un caso basado en mentiras, testimonios falsos y documentos fraudulentos para intentar despojar de sus derechos a uno de los juristas más respetados en la historia de este país. Le sugiero que considere muy cuidadosamente si quiere continuar por este camino. Santiago palideció completamente. Su señoría, yo solo seguí las instrucciones de mis clientes. Sus clientes, lo interrumpió Moisés, le mintieron sobre los hechos del caso. Y usted no hizo la debida diligencia para verificar la información. Esto podría ser motivo para una investigación del Colegio de Abogados. Fue entonces cuando Miguel se quebró completamente. Papá, dijo con una voz rota por el llanto, papá, perdóname. Yo no sabía, si hubiera sabido quién eras. Si hubiera sabido quién era, lo interrumpí con tristeza, ¿me habrías tratado mejor? ¿El respeto que me debes como tu padre dependía de mi título profesional? ¿El amor que esperaba de ti estaba condicionado a mi cuenta bancaria? Miguel no pudo responder porque ambos conocíamos la verdad. Sí, me habría tratado mejor si hubiera sabido que era rico y poderoso. Y eso era exactamente lo que yo había tratado de evitar durante 40 años. Magistrado Herrera, intervino el juez Moisés, ¿hay algo más que quiera agregar antes de que tome mi decisión? Sí, Moisés. Hay algo que necesito sacar de mi pecho después de todos estos años. Me dirigí a toda la sala, pero especialmente a mis hijos. Cuando Elena murió, yo tenía dos opciones. Podía mantener mi carrera y contratar niñeras para que los criaran, o podía renunciar a todo y ser el padre que ustedes necesitaban. Elegí ser su padre. Elegí levantarme a las 5 de la mañana para preparar sus desayunos. Elegí llegar cansado del trabajo, pero aún tener energía para ayudarlos con sus tareas. Elegí no tener vida social para estar disponible cada vez que me necesitaran. Elegí no volver a casarme para que ninguna madrastra compitiera por mi atención con ustedes. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Y lo elegí felizmente, porque los amaba más que a mi carrera, más que al dinero, más que al reconocimiento. Los elegí a ustedes por encima de todo lo demás en el mundo. Pero hoy, continué, hoy me doy cuenta de que tal vez me equivoqué. Tal vez debería haberles enseñado que su padre era importante, que merecía respeto, que tenía valor más allá de lo que podía proveerles económicamente. Tal vez al tratar de enseñarles humildad, lo único que logré fue que se sintieran avergonzados de mí. Lilia estaba sollozando abiertamente. Papá, perdónanos. Por favor, perdónanos. Los perdono, dije inmediatamente, porque a pesar de todo, seguían siendo mis hijos. Pero el perdón no borra lo que pasó aquí hoy. El perdón no cambia el hecho de que estuvieron dispuestos a destruir a su propio padre por dinero que ni siquiera sabían que existía. El juez Moisés se puso de pie para dar su veredicto final. Después de escuchar toda la evidencia, y especialmente después de las revelaciones de esta audiencia, mi decisión es clara e inequívoca. Todo el tribunal contuvo la respiración. Después de escuchar toda la evidencia, y especialmente después de las revelaciones de esta audiencia, mi decisión es clara e inequívoca, declaró el juez Moisés con una solemnidad que hizo que cada palabra resonara como un martillo en el silencio absoluto de la sala. La petición de interdicción contra el señor Benjamín Herrera es completamente denegada. No solo no existe evidencia alguna de incapacidad mental, sino que las pruebas presentadas por los peticionarios han resultado ser fabricadas, manipuladas o francamente falsas. Un suspiro colectivo se extendió por la sala, pero el juez no había terminado. Más aún, continuó Moisés, este tribunal considera que los peticionarios actuaron de mala fe, presentando testimonios falsos y evidencia fraudulenta con el único propósito de despojar al señor Herrera de sus derechos y su patrimonio. Por tanto, ordeno que se abra una investigación por intento de fraude procesal contra Miguel Herrera, Soraya Herrera, y el abogado Santiago Morales. Santiago se puso de pie tambaleándose. Su señoría,
yo actué basándome en la información que me proporcionaron mis clientes. Señor Morales, lo cortó el juez con autoridad absoluta. Como abogado, usted tenía la obligación de verificar la veracidad de la información antes de presentarla ante este tribunal. Su negligencia profesional será evaluada por el colegio de abogados correspondiente. Miguel y Soraya parecían haber envejecido 10 años en los últimos minutos. La realidad de lo que acababa de pasar comenzaba a hundirse, no solo habían perdido el caso, sino que ahora enfrentaban posibles cargos criminales. Sin embargo, continuó el juez Moisés, mirándome directamente, hay algo más que este tribunal debe abordar. Magistrado Herrera, a lo largo de mi carrera he visto muchos casos de familias destruidas por la codicia, pero nunca había visto una injusticia tan profunda como la que se ha cometido contra usted hoy. Se quitó los anteojos y los limpió lentamente, como si necesitara tiempo para procesar sus propias emociones. Usted fue mi mentor hace más de 30 años. Me enseñó que la justicia no es solo aplicar la ley, sino proteger a los más vulnerables, defender la dignidad humana, y nunca, jamás, permitir que el poder sea usado para abusar de los débiles. Hoy, continuó con la voz quebrada por la emoción, usted me ha dado la lección más importante de mi carrera, que la verdadera grandeza de un hombre no se mide por los títulos que ostenta, sino por los sacrificios que está dispuesto a hacer por amor. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas del juez, y pude ver que no era el único en la sala que estaba llorando. Usted renunció a ser el jurista más respetado del país para ser simplemente el mejor padre posible. Y sus propios hijos, en lugar de reconocer ese sacrificio, lo trajeron aquí para humillarlo públicamente. Miguel intentó hablar. Su señoría, nosotros no sabíamos. Silencio, rugió Moisés con una furia que hizo temblar las ventanas. Usted, señor Miguel, no merece dirigirle la palabra al hombre que sacrificó todo por usted. Usted es abogado, se supone que entiende el valor de la evidencia, la importancia de la verdad, y sin embargo conspiró para destruir la reputación de su propio padre basándose en mentiras. Se dirigió entonces a Soraya con desprecio visible. Y usted, señora Soraya, usted orquestó esta campaña de difamación contra un hombre que nunca le hizo daño alguno. Usted corrompió a los vecinos con mentiras, fabricó evidencia médica falsa, y manipuló a su esposo para que traicionara a su propio padre. Soraya estaba completamente pálida, temblando visiblemente bajo la mirada furiosa del juez. Pero lo que más me indigna, continuó Moisés, es que ustedes hicieron todo esto por codicia pura. No porque realmente creyeran que el magistrado Herrera necesitaba ayuda, sino porque querían apoderarse de su casa y sus ahorros. Convirtieron el amor paternal en una transacción comercial. El juez se dirigió entonces a mí con una expresión que mezclaba respeto, tristeza y algo que parecía casi reverencia. Magistrado, este tribunal le debe una disculpa. No solo por el proceso que ha tenido que soportar hoy, sino por el hecho de que el sistema judicial que usted ayudó a construir haya sido usado en su contra de esta manera. No es necesario que se disculpe, Moisés, respondí con una sonrisa triste. Usted solo hizo su trabajo. Y lo hizo bien, tal como sabía que lo haría desde que era mi pasante. Hay algo más, dijo Moisés, y su tono se volvió oficial nuevamente. Dadas las circunstancias excepcionales de este caso, y considerando las revelaciones sobre la verdadera identidad del señor Herrera, este tribunal ordena que se realice una investigación completa sobre cómo fue posible que llegara hasta aquí un caso basado en evidencia tan claramente fraudulenta. Además, continuó, ordeno que los peticionarios cubran todos los costos legales del proceso, incluyendo los honorarios del abogado de oficio del señor Herrera, y que paguen una multa de $50,000 al Estado por abuso del sistema judicial. Miguel se desplomó en su silla como si le hubieran dado un golpe físico. $50,000 era probablemente más dinero del que tenía disponible. Finalmente, concluyó el juez Moisés, quiero que quede constancia en el registro de este tribunal que el señor Benjamín Herrera, ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, es un hombre de capacidades mentales excepcionales, integridad moral inquebrantable, y un carácter que honra no solo a la profesión legal, sino a la humanidad en general. Se puso de pie y toda la sala lo imitó automáticamente. La audiencia ha terminado. El señor Herrera queda en plena posesión de todos sus derechos civiles, de su patrimonio, y de su dignidad, que nunca debió haber sido cuestionada. Cuando el martillo del juez golpeó por última vez, el silencio en la sala fue ensordecedor. Había ganado. No solo había conservado mi libertad y mi patrimonio, sino que había recuperado algo que creía perdido para siempre, el respeto por quien realmente era. Miguel se acercó a mí lentamente, sus ojos rojos de tanto llorar. Papá,
susurró, ¿puedes perdonarme? ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Lo miré a los ojos, esos ojos que había visto crecer desde que era un niño pequeño asustado por la muerte de su madre. Miguel, le dije con toda la tristeza del mundo, te perdono porque eres mi hijo y siempre lo serás. Pero el perdón no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque creo que ya sabía la respuesta. Quiero decir, respondí lentamente, que hoy descubrí que el hijo que creí haber criado, el hombre bueno, humilde y trabajador que pensé que eras, nunca existió realmente. Y eso es algo que va a tomar mucho tiempo sanar, si es que alguna vez sana. Lilia también se acercó, llorando desconsoladamente. Papá, por favor, danos una oportunidad de compensarte. Podemos empezar de nuevo, podemos. ¿Pueden qué, Lilia?, la interrumpí suavemente. ¿Pueden fingir que me respetan ahora que saben que tengo dinero? ¿Pueden actuar como si me amaran ahora que descubrieron que fui importante? ¿No ven que eso es exactamente lo que traté de evitar durante 40 años? El dolor en sus rostros era real, pero yo había aprendido esa mañana que el arrepentimiento después de ser descubierto no es lo mismo que la integridad genuina. Lo que voy a hacer ahora, continué, dirigiéndome a ambos, es algo que debí haber hecho hace tiempo. Voy a vivir para mí. Voy a viajar, voy a conocer el mundo que sacrifiqué por ustedes, voy a hacer todas las cosas que pospuse durante 40 años porque creí que ser su padre era más importante que ser yo mismo. ¿Y nosotros?, preguntó Miguel con voz quebrada. Ustedes, respondí, van a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones, tal como yo he tenido que vivir con las mías. 6 meses después de esa audiencia que cambió mi vida para siempre, estoy sentado en la terraza de un pequeño café en París, viendo cómo el sol se pone sobre la Torre Eiffel. Es un momento que había soñado durante décadas pero que nunca pensé que viviría. A mis 74 años, finalmente estoy conociendo el mundo que sacrifiqué por amor a mis hijos. He viajado por Italia, por España, por Grecia. He visto museos que solo conocía en fotografías, he caminado por calles que había imaginado durante años de trabajo solitario en jardines. Y en cada lugar, he llevado conmigo la mezcla agridulce de libertad y melancolía que define esta nueva etapa de mi vida. El dinero que mantuve oculto durante 40 años finalmente tiene un propósito que me satisface. No solo me ha permitido viajar y experimentar el mundo, sino que me ha dado la oportunidad de hacer algo que siempre quise, ayudar a otros sin esperar reconocimiento a cambio. Hace 3 meses establecí la Fundación Elena Herrera, nombrada en honor a mi esposa fallecida. La fundación se dedica a proporcionar becas universitarias a hijos de trabajadores humildes, jardineros, personal de limpieza, empleados domésticos. Personas como las que yo pretendí ser durante 4 décadas. Hasta ahora hemos otorgado 200 becas completas, y cada mes agregamos más. También compré una casa pequeña pero cómoda en las afueras de la ciudad, lejos del barrio donde viví durante tantos años. Tiene un jardín amplio donde he plantado las flores que Elena amaba, y donde paso las mañanas cuidando plantas que ahora cultivo por placer, no por necesidad. Pero la parte más dolorosa de esta nueva vida es la ausencia de Miguel y Lilia. Durante estos 6 meses, han intentado contactarme incontables veces. Llamadas telefónicas que no contesto, cartas que leo pero no respondo, visitas a mi antigua casa que esquivo mudándome sin dejarles mi nueva dirección. No es que no los ame. Los amo con la misma intensidad con que los amé cuando eran niños pequeños llorando por su madre. Pero he aprendido que el amor no siempre es suficiente para reparar traiciones tan profundas. Y más importante aún, he aprendido que necesito amarme a mí mismo también. El juez Moisés y yo hemos restablecido nuestra amistad. Almorzamos juntos una vez al mes, y en esas conversaciones he redescubierto la pasión intelectual que creí perdida para siempre. Él me ha sugerido varias veces que considere regresar al mundo legal, tal vez como consultor o profesor, pero por ahora prefiero mantenerme alejado de esos círculos. Usted cambió mi vida hace 30 años, me dijo Moisés durante nuestro último almuerzo, y la volvió a cambiar hace 6 meses. Me recordó por qué me hice juez, me recordó que la justicia no es solo seguir procedimientos, sino proteger la dignidad humana. He sabido por el que Miguel enfrentó consecuencias profesionales serias. El Colegio de Abogados abrió una investigación disciplinaria que resultó en una suspensión temporal de su licencia. Soraya, por su parte, se separó de él cuando se dio cuenta de que el dinero que esperaba obtener de mi supuesta incapacidad nunca existió de la manera que había imaginado. Lilia perdió varios contratos de trabajo cuando la historia se filtró a los medios locales.
La noticia de un ex magistrado de la Corte Suprema que vivió como jardinero durante 40 años fue un escándalo menor pero significativo. Los periódicos la presentaron como una historia de sacrificio paternal, pero inevitablemente mencionaron la traición de los hijos, y eso afectó la reputación profesional de ambos. Ayer recibí una carta diferente a todas las anteriores. Era de Miguel, pero esta vez no pedía perdón ni suplicaba una segunda oportunidad. En cambio, me contaba que Soraya había pedido el divorcio y que él había comenzado terapia psicológica para entender cómo había llegado a traicionar al hombre que más lo había amado en el mundo. Papá, escribía, no te escribo para pedirte que me perdones otra vez, porque sé que ya lo hiciste. Te escribo para decirte que finalmente entiendo lo que trataste de enseñarme durante todos esos años. El valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que está dispuesta a sacrificar por otros. He comenzado a trabajar como abogado pro bono para inmigrantes que no pueden pagar representación legal. Es lo mínimo que puedo hacer para honrar el ejemplo que me diste. No lo hago esperando que regreses a mi vida, lo hago porque finalmente entiendo quién quería que fuera cuando me criaste. La carta continuaba explicando que había vendido su casa lujosa y se había mudado a un apartamento modesto, que había donado la mayor parte de sus posesiones materiales, y que estaba tratando de reconstruir su vida basándose en los valores que yo había intentado inculcarle 40 años atrás. Lilia también escribía regularmente, pero sus cartas eran diferentes. Me contaba sobre mis nietos, sobre cómo había comenzado a hablarles de su abuelo no como el jardinero del que se avergonzaba, sino como el héroe que había sacrificado todo por amor. Me enviaba dibujos que ellos hacían para mí, fotografías de sus logros escolares, invitaciones a obras de teatro y recitales a los que sabía que no iría pero que quería que supiera que existían. Los niños preguntan por ti todos los días, escribía en su última carta. No entienden por qué el abuelo ya no viene a visitarlos. Les he explicado que el abuelo está viajando por el mundo, conociendo lugares hermosos, y eso los hace felices porque saben que te lo mereces. Pero también les he explicado que mamá cometió errores muy grandes, y que a veces los errores tienen consecuencias que duran mucho tiempo. Esta mañana, mientras regaba mis flores y pensaba en Elena como hago cada día, tomé una decisión que había estado posponiendo durante meses. Saqué mi teléfono y marqué el número de Lilia. Cuando contestó, su voz se quebró inmediatamente. «Papá, ¿eres tú?» «Soy yo, mi niña», respondí, y escuchar su voz después de tanto tiempo me llenó de una emoción que no esperaba sentir. «Papá, gracias por llamar. Gracias por darnos una oportunidad». «No es una oportunidad», la corregí suavemente. «Es una conversación. Una conversación que necesitaba tiempo para estar listo de tener». Hablamos durante 2 horas. Ella lloró, yo lloré, y por primera vez desde la audiencia, sentí que tal vez, algún día, podríamos reconstruir algo parecido a una relación familiar. No la misma relación que teníamos antes, porque esa se perdió para siempre, pero quizás algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo y el reconocimiento honesto de quienes somos realmente. «Papá», me dijo antes de colgar, «¿crees que algún día podrás volver a confiar en nosotros?» «No lo sé, Lilia», le respondí con toda honestidad. «Pero creo que ustedes tampoco lo saben todavía. Primero tienen que decidir quiénes quieren ser, y luego veremos si esas personas son compatibles con quien yo soy ahora». Esta noche, mientras escribo en el diario que comencé después de la audiencia, reflexiono sobre las lecciones que esta experiencia me ha enseñado. Durante 40 años creí que el amor incondicional significaba sacrificarlo todo sin esperar nada a cambio. Ahora entiendo que el verdadero amor también incluye el respeto por uno mismo, la defensa de la propia dignidad, y la valentía de establecer límites cuando es necesario. También he aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A los 74 años, estoy viviendo aventuras que creí imposibles, estoy conociendo personas fascinantes, estoy creando memorias nuevas que no están manchadas por la traición o el dolor. Mañana volaré a Japón, un país que siempre quise conocer pero que nunca pude visitar cuando era magistrado. Caminaré por jardines en que me enseñarán nuevas formas de encontrar paz. Visitaré templos antiguos que me recordarán que la vida es más grande que nuestros dolores individuales. Y tal vez, algún día, cuando Miguel y Lilia hayan terminado el trabajo de convertirse en las personas que yo traté de enseñarles a ser, nos reencontraremos. No como el padre desesperado por amor que fui durante 40 años, sino como el hombre íntegro que siempre debía haber sido. Porque al final, la lección más importante que he aprendido es esta, que el respeto por uno mismo no es egoísmo, es la base sobre la cual se construyen todas las relaciones verdaderas. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida, tu propia dignidad y tu propio valor.
La historia que comenzó con la humillación de un anciano en un tribunal terminó con la liberación de un hombre que finalmente aprendió a valorarse a sí mismo tanto como había valorado a otros durante toda su vida. Y esa, descubrí, es la verdadera justicia.